El Campeonato Gallego de Velocidad para categorías clásicas F70 y Mini GP se puso en marcha en el circuito da Madalena en Forcarei, coincidiendo con un fin de semana inmerso en una ola de frío polar con vientos fuertes y hasta lluvia que no dejó disfrutar del completo programa de carreras ni a los pilotos ni al público presente. En los prolegómenos de la prueba veíamos cómo combatían el frío algunos. Andrés Domínguez, el campeón de Mini GP, hacía de Andrés Iniesta con el balón, mientras otros le daban a la lima tratando de arreglar un enganchón en el pistón de la veterana Impala de Marcos Pérez. El despista Camilo Iglesias se refugiaba con la familia en la carpa del equipo, mientras las clásicas exhibían su belleza vintage a la vista del público. No faltaba tampoco el gesto recordando al amigo caído en el asfalto. Va por ti, Raúl. Esto te lo dedicamos. Lo peor de todo fue que el frío unido a la crisis dejó algo desnudas las parrillas. En F70 solo 7 motos tomaron la salida. El favorito, por supuesto, era el veterano David Soaje, el campeón. Y en la primera manga solo tuvo la oposición de Rubén Gómez Chamorro, que se puso líder, pero no duró más de 2 vueltas al frente del pelotón. A partir de ahí, David comenzó a tirar, aunque los tiempos no fueron los de otras veces, debido a una pista muy fría. David y Rubén marcaron diferencias hasta llegar a doblar a los últimos clasificados. Otra de las peleas bonitas era entre Matos y Masíz, aunque por la quinta plaza, ya que Héctor Rozas y Pablo Brandariz hacían lo propio por la tercera posición del podium, que al final se llevaba Héctor. En la segunda manga, Soaje no dio opción, marchándose desde el primer momento por delante, mientras por detrás Pablo Brandariz y Rubén Gómez entablaban una de las peleas del día. También más atrás se establecía un trío muy entretenido, pasándose y repasándose por las plazas traseras. Manuel Matos se iba al suelo cuando era cuarto. Al final, Soaje salía líder de Amadalena con sus 2 victorias y Rubén Gómez se hacía con la segunda posición, demostrando que son los 2 más rápidos de la categoría. Bueno, contento, ¿no? En la primera manga salí, pero Rubén me lo puso muy difícil, ¿no? Pero bueno, así como fueron calentando los neumáticos, empecé a apretar y me salió bien, gané. Pero en la segunda también, no sé si fue Brandiz que me adelantó, yo también me lo tomé con calma porque los neumáticos estaban muy fríos, casi me voy al suelo 2 veces, pero bueno, remonté, conseguí la otra victoria y contento, agradecer a mis patrocinadores, Autoros, Motorracing, Playa Menduiña, Motoclub Aldán y a todos mis amigos que me vienen a apoyar en cada carrera. Talleres Tucho. Y sobre todo a uno muy especial, a Raúl el Moro. Moro, va por ti. Menos historia tuvo la categoría de Mini GP con solo 3 pilotos en pista. Además, uno de ellos, Andrés Domínguez, muestra un nivel de pilotaje superior con muchos años ya en la categoría. Así que no tuvo mucha emoción la primera manga, con Andrés Domínguez marcando hasta 15 segundos menos por vuelta que sus rivales, a los que dobló. Iván Avilleira y Alejandro Lorenzana completaron la clasificación. En la segunda, la aparición de la lluvia dejó la pista muy resbaladiza y se sucedieron las caídas, en las que estuvieron involucrados los 3 protagonistas, incluido Andrés Domínguez. El que se llevó la peor parte fue Iván Avilleira, que fracturó un brazo y no pudo acabar la segunda manga, que de nuevo fue para el piloto de Rodamoto. Pues la primera carrera fue un poco fácil porque los chavales acaban de empezar hace poco, hace un año o así, a andar en moto y bueno, mi experiencia también cuenta.
La segunda fue una carrera un poco rarita porque empezó a granizar y todos nos fuimos al suelo. Yo cuando cogí la moto iba corriendo y también me caí de pluma. Bueno, espero que para la próxima carrera vaya un poco mejor, no llueva y a seguir trabajando. La más esperada por cantidad de participantes fue la categoría de scooter clásicos, con 17 motos en la parrilla, combinándose veteranos con jóvenes valores, atraídos por los viejos scooters de chapa italianos. En la primera manga vemos como Mauro Fernández, tras conseguir la pole, salía de primero con Antonio Estevez, Antonio Trigo y Felipe Viso detrás. Trigo llega al liderato en la octava vuelta, pero Mauro Fernández recupera la plaza, aunque los dos lobos de detrás no sueltan la presa. Y en la vuelta 10 llega la recompensa cuando la Vespa de Mauro rompe su motor. También la maldición de las lambretas llega a esta manga, mientras en las últimas vueltas vemos un recital de pasadas entre Trigo y Viso, dos compañeros de equipo peleando por el triunfo, que finalmente se lleva Felipe Viso por un ajustado margen de 3 décimas sobre Trigo. Antonio Estevez conserva al final una trabajada tercera plaza. En la segunda manga se produce una salida en falso de Antonio Estevez y vemos como Mauro Fernández, con su moto reparada, vuelve a ponerse en cabeza, seguido por Trigo y Viso. Se repite el escenario de la primera manga, pero aparece la lluvia. Un fuerte aguacero empapa la pista y deja el asfalto muy resbaladizo. Y el primero en sufrir las consecuencias es el líder, Mauro Fernández, que se va al suelo en la cuarta vuelta. En este difícil contexto, un seareiro novato como Román Bargiela hace una gran remontada, lo mismo que Eloy Requejo, justo cuando empieza un festival de caídas del que no se libra ni Felipe Viso. Pasado el aguacero, la pista se seca con rapidez y Antonio Trigo se encuentra con un triunfo que le sirve además para liderar la categoría, ya que por detrás entra Requejo, mientras Viso salva los muebles con una remontada tras la caída que le lleva al tercer puesto. Emocionante, una vez más, las carreras de las viejas Vespas. Muy satisfactoria, muy buena, nos hemos divertido muchísimo. Bueno, la primera manga estuvo bien porque no nos llovió. Al principio íbamos un poco dudosos por el piso, ¿no? Que no estaba a la temperatura ideal, pero luego le fuimos pillando el tranquillo y fuimos mejorando los tiempos. Y la verdad, muy divertida. Con mi compañero de equipo Felipe, pues hemos hecho una manga muy divertida, nos lo hemos pasado pues muy bien, la verdad, muy bien. Estupendo. Este año pues hemos aprendido un poco más, aunque ya somos un poco mayores para esto. Vienen los jóvenes ahí pisando fuerte, que nos meten rueda por todos lados, pero tanto Felipe como yo nos resistimos y bueno, y esperamos dar un espectáculo bonito, muy bonito. Y cerró la matinal de Forcarei la categoría de clásicas, en la que las averías mermaron la parrilla de salida, donde Marcos Pérez intentó infructuosamente poner en marcha su moto en la primera manga. Así que la cosa no tuvo mucha historia, porque Juan Carlos Moldes llevó la batuta de principio a fin, dejando la emoción para la lucha que tenían por detrás Aval, Cores y Nui. En la segunda manga se repitió la historia.
Moldes volvió a destacarse sobre su Montesa Impala. Núñez Tato venía por detrás, pero a partir de media manga, Jorge Abal comenzó a encontrarse cómodo y adelantó a Núñez, y en las últimas vueltas llegó incluso a acercarse al líder, del que estuvo a menos de 2 segundos. Moldes parece que este año tampoco tendrá oposición para llevarse la categoría de las más veteranas. Contentos, a pesar das condicións meteorológicas que hubo, levamos un día bastante ben, dominamos os entrenamientos, as 2 mangas. Bueno, os tempos non son os do ano pasado porque o frío que facía que a pista estuvera moi peligrosa, de feito hubo bastantes caídas. E bueno, nada, estuvo bastante animado, nun principio iba a haber pouca participación, ao final hubo uns siareiros aí asturianos que hai que agradecer que viñeran, fixemos unha parrilla de 11, caeu o Lopo, pois xa salimos 9, depois fallou a moto que era o do ano pasado de Piñeiro, quedamos 8 creo que foi, algo así, pero bueno, estuvo bastante ben, hubo bastante xente veo a pesar do tempo hubo xente a mirar a carreira, que é importante que isto se anime, non vai a menos, e nada, esperando a que veña a próxima a poder triunfar, dar gracias a todo o mundo que ven e colabora con isto, e nada, seguiremos. Ahora el campeonato se toma un descanso hasta el 11 de mayo, fecha en la que se celebrará en Forcarei una carrera de resistencia de Vespas. That's just crazy. I'm delicate.